Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de una enseñanza del rey Salomón que tiene dos aristas, una del flanco material y otra espiritual. Ya hemos hablado en un vídeo acerca de la enseñanza material, cómo emprender, cómo prepararse para la vejez, reservando algo, teniendo una base, tratando de tener algo, un fondo económico guardado para cuando uno lo necesite. Pero hoy vamos a hablar acerca de la preparación espiritual, de los conocimientos, porque no es solo atesorar bienes materiales, tener algo guardado para cuando uno necesite, que eso es digno. También tiene que tener conocimientos, prepararse para eso, y la persona tener valor cuando llegue a su madurez y a su vejez, y tener cosas para entregar, y eso lo logra con los conocimientos, para él sentirse bien y para tener que compartir con los demás. Por eso vamos a ver la misma enseñanza de la cual hemos aprendido para lo terrenal, lo vamos a ver ahora hacia el plano espiritual, hacia los conocimientos y todo lo que se necesita para llegar a una edad avanzada bien preparado y tener con qué interactuar en la sociedad, y uno sentirse bien también porque tiene conocimientos atesorados y tener aspiración a llegar a más después, porque sabemos que esta vida es efímera, pero tenemos una vida en el mundo venidero, que esa vida es interminable y a eso aspiramos. Por eso hay que prepararse, también adquirir conocimientos, nutrirse espiritualmente y no solo materialmente, y vamos a hablar de eso en este vídeo. Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la conducta del ser humano. Nosotros tenemos varias etapas en nuestra vida: nacemos, crecemos, tenemos la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, después viene la madurez, después viene la vejez. ¿Qué hay que hacer en todas esas etapas? Vamos a ver qué nos va a revelar el libro de los Proverbios. Me ha escrito Giovanesa una pregunta muy interesante, de la cual vamos a referirnos a ese tema que he mencionado. Así escribió Giovanesa: buen día, rabino, bendiciones. Yo doy testimonio de la bendición del agua, es muy buena. Yo quiero que usted hable de las hormigas, porque he notado que mi casa se está llenando de hormigas mansas, o sea, de las que no pican, y no sé cuál es su significado. Gracias, rabino. Así ha escrito Giovanesa. Y vamos a hablar de las hormigas, como dije, a partir del libro de los Proverbios, pero antes quiero citar el versículo que consta en el libro Perek Shirah acerca de las hormigas, porque hay un versículo para cada ser creado, y aquí vamos a mencionar el de las hormigas. Dice así: la hormiga dice, ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y obtiene sabiduría. Proverbios 6:6. ¿Qué significa ir a la hormiga, dejar de ser perezoso y obtener sabiduría? Vamos a ver qué nos revelan los versículos que están escritos a continuación en el libro de los Proverbios. Dice así en el versículo 7 del capítulo 6: pues ella no tiene oficial, ni alguacil, ni gobernante. Y en el versículo 8 dice: en el verano prepara su alimento, en la siega reúne su comida. Esto es maravilloso. ¿Cuál es el verano de la vida? La etapa de la niñez es la primavera, la etapa de la adultez, ese es el verano. Después viene el otoño, el invierno, la etapa donde está la plena madurez y la vejez. Prepara tu comida, en el verano prepara su alimento, en la siega reúne su comida. O sea, preparar cuando uno es joven. Y cuando uno llega a una edad madura que ya no tiene las mismas fuerzas, es tiempo de reunir lo sembrado. Reúne su comida. O sea que es importante, una enseñanza valiosísima para nosotros, pero no solo eso, porque podemos pensar, vamos a trabajar de empleados, vamos a tener un buen sueldo y vamos a ahorrarnos una parte y así vamos juntando algo para la vejez. Pero eso no es lo que dice aquí. Dice en el versículo previo: pues ella no tiene oficial, ni alguacil, ni gobernante. Es independiente. O sea que nos enseña aquí el rey Salomón, que compuso el libro de los Proverbios, que hay que ser independientes, no estar sujetos siempre a un trabajo, que uno recibe un sueldo. Hay que también abrirse camino.
Él menciona en otra parte del libro de los Proverbios que una persona debe, además de trabajar como empleado, si tiene que trabajar como empleado, tener un trozo de tierra para sembrar y en caso de que pierda su trabajo, tener de qué sustentarse. Antes, en el pasado, se vivía de eso, de cultivar la tierra. Ahora hay otro tipo de trabajos. Pero se nos enseña la importancia de hacer algo paralelo a el sueldo que uno recibe como empleado si uno es empleado. La hormiga no es empleada. La hormiga es totalmente independiente. Es empleada del creador. Pero aquí en su obra, el trabajo que hace y todo lo que reúne es independiente. No tiene alguacil, no tiene jefe, no tiene gobernante, todo lo hace sola y ella trabaja para el verano en el verano de su vida trabaja para la época en que tenga que cosechar, que es la época de la vejez. Y bueno, eso tenemos que aprenderlo nosotros también, para no quedarnos en el tiempo en que tenemos fuerzas para producir, de producir todo lo que podamos y abrirnos camino en algún emprendimiento y además de lo que podemos hacer como empleado y si podemos todo un emprendimiento, bueno, aprende de la hormiga, eso sería muy importante, uno depende ahí del creador nada más. La hormiga, ¿de quién depende? Del creador. ¿Quién le paga al creador? Si le van a venir clientes, si va a vender más, si todo lo que tiene que suceder ocurre. Bueno, la hormiga tiene fe y depende del creador. Pero eso no quiere decir que no hay que trabajar como empleado. Hay personas que les cuesta mucho ser independientes completamente. En ese caso, trabajar de empleado, pero también tener algo en forma independiente para ir generando un fondo para el tiempo del otoño, el tiempo del invierno de su vida, que es importantísimo. Se aprende aquí de la hormiga. Y vamos a ver ahora la explicación, según lo que enseñó el sabio Agrá. Ve a la hormiga, porque el hombre necesita 3 cosas para los caminos del Eterno: sabiduría y cualidades y buenas acciones. El sabio Agrá lo deriva también para el campo espiritual, esto, además del campo material. Y la hormiga es excelente en su proceder en estos 3 asuntos, y a esto se refiere lo que está escrito: ve a la hormiga perezosa. Si tú eres perezoso para realizar buenas acciones, ve y aprende de la hormiga, de su diligencia, pues recoge mucho, aunque no necesita sino un poco, tal como dijeron los sabios en el Midrash, que una hormiga no come sino 1,5 trigo en el año, y una vez encontraron en los hoyos de la hormiga 300 medidas cor. O sea que la hormiga necesita en un año solo una medida pequeña de comida, 1,5 trigo es el volumen de comida que ella come, pero almacena muchísima comida. O sea que el sabio Agrá aprende de lo material, con lo que hemos iniciado este vídeo, de trabajar en lo económico, también lo espiritual, que también lo espiritual hay que aprender de la hormiga, reunir mucho en la juventud para tener en la vejez. Y esto en lo que respecta a las buenas acciones. Observa sus caminos, está escrito a continuación en el libro de los Proverbios, se refiere a las cualidades, porque no toca lo que no es de ella, como dijeron en el Midrash, que una vez cayó cereal y se reunieron todas y olieron porque pensaron que era de ellas, y cuando percibieron a través del olor que no era de ellas, no tomaron nada. Vemos de la hormiga que es decente, honrada, no le quita nada a nadie, todo de lo que produce ella, solamente eso, con honradez trabaja y reúne todo lo que reúne sin quitarle nada a nadie. Formidable lo que aprendemos de la hormiga. Por eso observa sus caminos y sus cualidades y aprende de ella. Aprendemos también las cualidades, como dijimos. Y obtiene sabiduría. Se refiere a la sabiduría, tal como dijeron en el Midrash, que la hormiga hace 3 hoyos y no deja el cereal, que es el alimento que recoge, no en el superior ni tampoco en el inferior, sino en el del medio, porque teme de las lluvias de arriba y de las aguas subterráneas de lo bajo. Por eso observa sabiduría y obtiene sabiduría. Observa lo que hace la hormiga. Cava 3 niveles. En el nivel superior no deja su reserva de comida, lo que va almacenando. En el nivel inferior tampoco. En el nivel superior, ¿por qué? Porque caen las lluvias, le pueden arruinar todo. En el nivel inferior tampoco, porque están las aguas subterráneas. En el nivel central, sabe también la hormiga cómo resguardar lo que con tanto esfuerzo reunió. Todo esto lo aprendemos de la hormiga, cómo trabajar, cómo realizar actividades, cómo emprender,
qué cualidades tenemos que tener como personas, ser honrados, ganarnos lo que nosotros podamos para tener, para el futuro, cuando una persona seamos más mayores, y también hacerlo con buenas cualidades, y eso hace que estemos bien en nuestros emprendimientos, que todo prospere y que estemos bien con el Creador y Él esté contento con nosotros y nos dé la bendición. Esto es así en el campo material y también el espiritual, tal como enseñó el sabio Agra, que lo aprendió de la hormiga. Y en el versículo siguiente, como dijimos, está escrito: pues ella no tiene oficial, ni alguacil, ni gobernante. Y aquí el sabio Agra también lo interpreta, además de lo que está textualmente escrito, en un campo espiritual. Oficial se refiere a la sabiduría, pues estudia Torah en público y enseña la ley en Israel. Enseña a otros, no solo lo que aprende. Alguacil se refiere a la acción para hacer efectiva la sentencia y perseguir a realizar el asunto. Hay que instar a las demás personas también a que realicen la acción con respecto a lo aprendido, lo que es la ley. La Torah se denomina la ley. Hay leyes existenciales, que está todo basado en la consideración, y eso hay que cumplirlo. Y esta persona también insta a las demás a cumplirlo, además de que él lo cumple. Así enseñó el sabio Agra. Gobernante se refiere a las cualidades, para que no hubiera maldad ni rapiña en la ciudad. O sea que esto es importante también en la conducta social, en lo que tiene que ver con toda la ciudad, con todo el lugar donde uno vive. Uno puede influenciar en todo el lugar donde uno vive con esto que fue enseñado en el libro de los Proverbios, interpretándolo tal como el sabio Agra, además del sentido textual que ya hemos revelado. Después dice que en el verano prepara su alimento. ¿Por qué? Porque la hormiga en el tiempo de la siega no produce en absoluto, únicamente recoge. Solo al final, que es el tiempo de cortar los higos, y se denomina ese tiempo kaitz, entonces prepara todo lo que recoge para que sea apropiado para comer. Y a esto se refiere a lo que está escrito, su alimento, es decir, entonces prepara para que sea alimento lo que en la siega reúne su comida. Vemos que sabiduría hay también esta enseñanza. Y dijo alimento y comida, porque no recoge y reúne sino únicamente lo que es apropiado para alimento y no para otra cosa en absoluto. Y enseña que la persona en los días de su juventud, que es el tiempo de la siega, observad que es lo mismo que dije al comienzo, como lo aplica también el sabio Agra a lo que es la parte espiritual. En el tiempo de su juventud, que es el tiempo de la siega, debe recoger y reunir, es decir, estudiar mucha Torah. Y después, en el verano, que el verano se denomina kaitz, que es la palabra que puso en el verano es kaitz en hebreo, es decir, en el final de sus días, en el tiempo de su ancianidad, debe molerlo para entender cada asunto en forma cabal. O sea que tal como el sustento, que hemos referido nosotros al sustento, con el estudio. Se prepara de joven, estudia mucho y en verano lo procesa, eso que estudió, lo disgrega para entenderlo en forma cabal. Es increíble qué gran enseñanza ha aprendido el sabio Agra de todo esto. Y a esto se refiere lo que fue enseñado: si no hay harina, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay harina. Mishnah, Tratado de Avot 3.17. Se necesitan las dos cosas: Torah y harina, estudio y sustento. Por eso estas enseñanzas que aprendemos del libro de los Proverbios, todo a partir de la hormiga. Es decir, si no tuviera en su mano mucha Torah, no tendrá que moler. Y si no hay harina, es decir, si no muele y hace mucho hincapié en lo aprendido, no hay Torah. Lo aplica también a la parte espiritual el sabio Agra, que es, en su juventud tuvo los conocimientos, y en su ancianidad lo muele, lo tritura, que es elaborar todo eso que él estudió en su juventud, elaborarlo con la sabiduría que él ahora tiene, la capacidad que él ahora tiene, ya que ha crecido mucho y han aumentado sus años, tiene experiencia y sabe cómo procesar lo que estudió en el pasado. Es decir, aunque estudió mucho, no hay nada en su mano si la persona no trabaja con lo que estudia. No es solo leer, hay que también entender, hay que procesar lo que se leyó para poder darle la forma que tiene el estudio y poder sacar conclusiones válidas y conclusiones relevantes. Eso es lo importante de todo estudio, no es solamente una lectura literal. En la siega reúne su comida, corresponde con el comienzo de sus días en los cuales debe reunir e incorporar mucha Torah. Así escribió el sabio Agra todas estas enseñanzas que están vinculadas con
la parte material, de trabajar y reunir cuando uno es joven para cuando uno necesite en la ancianidad, que no va a tener la misma fuerza, y también en el estudio, en la preparación de lo espiritual, de las cualidades, todo eso. Sembrar y cosechar en el comienzo de su vida, cuando es primavera, cuando es verano, y poder disfrutar de eso y poder procesarlo cuando se es mayor. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.